Doctor Boris Ochoa, docente de titulación de la Maestría en Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Quien les saluda, la maestrante Orfa Irene Reynoso Anangonó, del periodo 2024 al 2025. Estimado doctor, en su consideración el perfil de mi propuesta de proyecto de investigación, cuyo tema es evaluación de cuáles han sido los aciertos y fallas en la implementación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación, teniendo en cuenta que para los afroecuatorianos la etnoeducación se perfila como un proyecto político y epistémico, instrumento para alcanzar la interculturalidad en igualdad de las condiciones sustentada en el conocimiento propio. El problema radica en que desde la presencia de los afroecuatorianos en el país de 1553, el Estado ha invisibilizado los derechos humanos, sociales, políticos y hasta económicos de este sector poblacional. Esto incrementó las brechas de desigualdad social sin que las políticas, planes, tratados internacionales hayan logrado esa voluntad política de implementar las políticas diferenciadas a fin de que éstas coadyuven las inequidades existentes, como es el caso de contar con una educación con pertinencia identitaria a fin de erradicar el racismo y la discriminación estructural, vertiente que hoy se define como la etnoeducación afroecuatoriana. La problemática se afinca en las desigualdades que históricamente han enfrentado la población afrodescendiente, que no han podido ser superadas, que todavía presentan rezago tras las desventajas acumuladas durante el periodo de esclavización, replicados históricamente en los sistemas de desigualdad capitalistas y neoliberales, donde los afroecuatorianos, llamados negros en ese entonces, no existían. Si bien en 1988 se formulan lineamientos para la educación intercultural bilingüe de los indígenas, en estos también se invisibilizaron las demandas de la población afroecuatoriana exigidas desde 1970 en mantener y ser reconocida su educación, sus aportes históricos y su contribución en todos los aspectos del Ecuador, incluidas las ciencias. Reconocimientos que apenas llegan mediante acuerdo 0045 del Ministerio de Educación en el 2016, que acuerda reconocer y dispone implementar la educación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación del Ecuador, aún en proceso de consolidación. En cuanto a la justificación, pues en el caso del Ecuador, la Constitución del 2008 establece bases conceptuales para el desarrollo de las políticas públicas contra el racismo y la discriminación. En tal sentido, se define el Estado ecuatoriano como intercultural, plurinacional y laico. Las desigualdades sociales y sus mecanismos a través de los cuales se reproducen estas y otras investigaciones se sustentarán en el estudio de este caso específico que gira alrededor de las desigualdades étnico-raciales. Es en el caso de la incorporación de la etnoeducación tan mencionada. El análisis de este proceso, que en términos normativos implicaría garantizar uno de los derechos de la población afrodescendiente, ayudará a entender cómo su concreción está obstaculizada por distintos mecanismos que operan en una dirección contraria a contrarrestar las desigualdades existentes. Si bien en el Ecuador se ha impulsado políticas de reconocimiento de las identidades, pero estas han estado bastante distanciadas de las políticas redistributivas que permitan su concreción desde el respeto y la garantía de sus derechos. En cuanto a los hallazgos que esperamos tener, están los de relevancia que contribuirán a acordar las brechas de desigualdad y convertirse en un punto de quiebre, como es el factor de la interculturalidad. De allí que este estudio hará uso de la noción de la interculturalidad como un mecanismo potente de igualdad en el Ecuador. En cuanto a los objetivos, está el analizar como objetivo general el analizar los aciertos y fallas en la incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. Para ello, se cuenta con los objetivos específicos, que son los siguientes: realizar una línea de tiempo sobre los avances respecto al proceso de incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional del Ecuador,
Así también identificar los condicionamientos y las tensiones que dan en el proceso de incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el sistema referido. Así también está identificar las estrategias políticas y o mecanismos de acción desplegados por los actores sociales políticos involucrados en el proceso de incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. También está dentro de ello el proponer con estas bases lineamientos de política pública dirigidos a orientar la incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. Para esto, en cuanto a la metodología, está el enfoque de la investigación será de tipo cualitativo, perceptivo, dado que analiza un microproceso social que implica relaciones e interacciones entre los diferentes actores sociales y también, por qué no decirlo, los actores políticos. Desde esta perspectiva se considera necesario contar con información primaria y secundaria y, de ser necesaria, hasta una terciaria sobre cómo se ha llevado el proceso de posicionamiento a través de un mapeo de actores institucionales, de bases, autoridades involucrados. Se hará también entrevistas a los actores claves, como son líderes y lideresas afroecuatorianos que promovieron la etnoeducación desde la propuesta de reconocimiento. En ello estarán involucrados, pues, integrantes de la mesa, en la mesa y la Comisión Nacional de Etnoeducación, quienes todavía cuentan con personas de relevancia que iniciaron este proceso. Así también se identificarán actores políticos, actores institucionales y otras autoridades. Allí también estará, dentro de la metodología, la revisión de los archivos de instrumentos elaborados desde el Estado para también mirar los discursos a favor de la erradicación del racismo y la discriminación como una política de igualdad. Con estos resultados obtenidos de esta investigación, se plantea elaborar unos lineamientos de política pública dirigidos a orientar la incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación del Ecuador de una vez por todas. También se propiciará la integración de un grupo focal con los representantes de las organizaciones afroecuatorianas y, finalmente, los resultados obtenidos servirán para proponer estos lineamientos enunciados de política pública de inclusión que podrían reorientar la incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. Muchísimas gracias.